sacar entonces, ¿no? Porque no... Sí, está desconectado. Listo, ya está, no hay problema. Vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta a Filemón. Abra usted en el Nuevo Testamento la carta a Filemón. Vamos a leer entre esta sesión y la segunda, vamos a leer toda la carta y vamos a pensar lo que el apóstol Pablo quiso decir en esta carta y lo que dijo. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos son útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Vamos a detenernos aquí en la lectura, después vamos a leer la parte siguiente, pero como dije, vamos a dividir la carta en dos partes. El apóstol Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas son enviadas a iglesias: Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas. Mandaba directamente a la iglesia. Exponían la doctrina de la iglesia y la aplicaba a la conducta de la iglesia. Este sería siempre el esquema sobre el cual se maneja Pablo. Primero, las cartas tienen una parte doctrinal y después explican cómo hay que aplicar eso en la vida. Si usted lee la carta a los Romanos, que es la primera de las cartas paulinas, comienza con toda la parte doctrinal hasta el capítulo 11, y en el capítulo 12 dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos, etc. Y entonces habla de la parte práctica, porque siempre la doctrina tiene que relacionarse con la práctica, porque siempre lo que aprendemos lo tenemos que meter en la vida, en alguna forma en nuestra vida. Ahora, hay algunas cartas que son escritas no a iglesias, sino a obreros, como Timoteo y Tito. Timoteo y Tito son cartas de capacitación ministerial. Eran ministros del Señor y entonces le mandaba para capacitarlos. Ahora, tenemos Filemón, y Filemón es como un huérfano en medio de estas cartas, porque Filemón es la única carta privada de un tema personal que tiene Pablo. Quiere decir que cuando nosotros leemos esta carta, entramos a una carta privada que él mandó a una persona por un asunto bien puntual, que es lo que vamos a ver. Ahora, cuando uno lee la carta, es tan corta, está ya ahí perdida entre las grandes cartas y los grandes mensajes, que muchas veces no le damos importancia a esto porque está allí. Esta carta es la palabra de Dios también. Y como palabra de Dios, plantea algunos problemas muy profundos y algunos planteos de orden personal, de orden ético, espiritual, eclesiástico, social. Todo está planteado en esta carta. Pablo se presenta
como Pablo, apóstol de Jesucristo, en los versículos 8 y 9, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien ruego por amor. Fíjense que en primer lugar Pablo está reivindicando su autoridad apostólica. Él reivindica esto. Tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, porque es un apóstol. Ahora dice, más bien quiero, por amor, que hagas esto que te voy a pedir. Y cuando se identifica a sí mismo, él no dice, en este momento, yo soy el apóstol de Jesucristo, sino que él dice, ya anciano. Ahora, nosotros cuando leemos ya anciano, ¿qué pensamos? ¿Qué edad piensa usted que podía tener el apóstol Pablo? El apóstol Pablo más o menos en ese momento tenía 50 años. 50 años. Quiere decir que yo voy bien adelante. Pero lo que pasa es que no siempre la vida duró lo mismo y lo mismo un anciano es lo mismo, ¿no? Entonces, al alargarse la vida, nosotros tenemos una visión de lo anciano que no sé cuándo llega. Llega un poco después de mi edad. Porque siempre decimos que después de nuestra edad empieza la ancianidad, ¿no? Pero el estado físico que tiene, y esos 50 años, no evitaron que estuviera en la cárcel prisionero de Jesucristo. Y esto de poner prisionero de Jesucristo quiere decir, el motivo por el cual estoy preso es la fe. Nada más que eso. Es decir, yo estoy preso por la fe. Ahora, Pablo toma su prisión y no dice, soy preso de los romanos. No, dice, si el Señor lo permitió, yo soy preso de Jesucristo. Porque si el Señor quiere, la cárcel se abre, ¿no? Quiere decir que él tenía una dependencia y una relación con el Señor que hacía aceptar todas las realidades. Lo que decíamos uno de estos días, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él está diciendo, yo puedo vivir cualquiera sea la situación. Y acá está viviendo esa situación y él dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Ahora, Pablo estuvo prisionero en Roma. Ustedes recuerdan el último viaje y él escribe esta carta estando allí. Ahora, al llegar como preso, nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, no tenía cárcel rigurosa, porque estaba en una casa. Posiblemente los romanos no veían en él peligro, no era un sedicioso. Entonces lo ponían en una casa con una guardia, lo que nosotros hoy llamaríamos prisión domiciliaria, ¿no? Pero le ponían una guardia, por si acaso, ¿no? No tenían la pulsera esa, ¿no? Entonces le ponían una guardia a Pablo. Y sin embargo, cuando escribe la carta a Timoteo, está en una prisión rigurosa. Por eso algunos piensan que Pablo estuvo preso, salió y volvió a entrar ya como prisión rigurosa en tiempo de Nerón. Puede ser así, porque es muy extraño que en este momento él recibe gente y habla y convierte y está predicando, y cuando llegamos a la segunda parte dice que muchos tenían miedo de ir a visitarlo a causa justamente de la persecución que estaba haciendo el imperio a los cristianos. Si nosotros tuviéramos que ubicar esta carta, diríamos que Filemón, Pablo le escribe en la primera prisión, es decir, en el primer periodo de la prisión, cuando era una prisión mucho más libre. Ahora, el gran personaje, los dos grandes personajes de la carta son Filemón y Onésimo. Y sobre esto gira la carta. Filemón se había convertido seguramente con Pablo. Cuando él le escribe, dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Parece que vivía en Colosas, por lo tanto se deduce que el saludo incluye a alguna gente que después aparecen en Colosas. Él habla de Apia. De acuerdo a la forma de saludar de la época, Apia debía ser la esposa de Filemón. Habla de Arquipo. Arquipo debía ser uno de los pastores de la iglesia, que él lo conocía muy bien. Y habla de Filemón. Y cuando se habla de Filemón, era un miembro activo de la iglesia.
Él manda una carta a un miembro activo de la iglesia, hoy diríamos un líder. No me gusta la palabra, pero un líder. Pablo al amado Filemón, colaborador nuestro, porque oigo del amor, de la fe que tienes al Señor Jesús y para con todos los santos. Quiere decir que un poco él pinta el carácter de Filemón como un hombre que está sirviendo, como un hombre de amor, como un hombre que edifica la iglesia de Dios, que es lo que se espera que hagan todos los cristianos. Ahora, Onésimo es un esclavo de Filemón y un esclavo que se escapó. Ahora, eso era muy común en el Imperio Romano. Cuando un esclavo se escapaba, el amo lo podía castigar a latigazos o lo podía condenar a muerte, pero lo podía matar. Un esclavo en el Imperio Romano era un objeto. Pasaba en la herencia de padres a hijos, estaba en la herencia, le legó tantos esclavos. Nadie le iba a reclamar si mataba un esclavo en Roma. Nadie le reclamaba, porque no existía como persona. La esclavitud tiene esa característica, que la persona desaparece. Una persona descendiente de los africanos, un afroamericano, me decía hace muchos años, el esclavo, hablando de su familia que había sido esclava, dice, el esclavo no es un hombre, es un esclavo. ¿Por qué? Porque le quitaron la condición fundamental del hombre, que es la voluntad, que es el respeto, que es la dignidad. Dice, le quitaron todo eso. Por eso no se puede decir que es un hombre. Se tiene que decir que es un esclavo. Es decir, lo ponía en un lugar separado justamente por las cosas de las que carecía. Ahora, ¿por qué Filemón de Colosas está en Roma? Porque los esclavos que se escapaban trataban de esconderse en la ciudad más numerosa, porque como era cosmopolita, nadie lo iba a mirar raro. En cambio, si él estaba en Colosas, se entendía que era allí no, allí había de toda la gente, de toda clase, de todos los esclavos. Entonces ya había ido a eso. Y resulta que el apóstol Pablo estaba predicando en la casa y no sabemos cómo. La providencia de Dios hizo que contactara a Pablo. Ahora, ¿por qué lo fue a ver? Esto es un misterio. Porque Pablo no lo podía llamar. Pablo estaba prisionero en la casa. Por lo tanto, él fue. Dios no sabemos cómo lo movió para que llegara a ese lugar. No es accidental. Esto es lo único que sabemos. Porque no existen accidentes en esto. Tiene que haber escuchado acerca de Pablo y se vinculó a él y pasó que se convirtió a Cristo. Ahora, fíjense lo que nosotros tenemos. Por un lado, el amo cristiano, que está allá, en Colosas, y por acá, el fugitivo, que sabía que estaba condenado a muerte, y se convirtió. Sabemos que era una persona díscola. Cuando Pablo habla de él, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Hace un juego de palabras, porque el nombre onésimo quiere decir útil. Entonces dice, pero este era un inútil, ¿no? Te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ya está diciendo que él tiene una relación que le demostró que Onésimo podía ser útil en la obra de Dios. Parece que había robado. No es extraño que haya robado. ¿Cómo viaja hasta Roma? Se necesitaba dinero. Y Pablo dice en un momento de la carta, más adelante, lo vamos a ver después en la segunda sesión, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
Pero fíjense que dice, yo Pablo lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. El hecho de que él escribiera de mano esto, hacía que esto se transformara en un documento oficial, en un pagaré, digamos. Lo que está escribiendo Pablo para los romanos era un pagaré. Y para que fuera un pagaré apto tenía que escribirlo con la propia mano. Entonces él, no sé si tenía alguien que escribía por él, pero esta parte la escribió de la propia mano, justamente porque decía, yo voy a pagar todo lo que sea necesario. ¿Y cuál es el objetivo de la carta? Pablo quiere reconciliar a Onésimo con el amo. Lo quiere reconciliar. Esta es una carta donde se habla de la gracia y de la reconciliación. Ahora, ¿qué pensaba Pablo de la esclavitud? ¿Qué decían los cristianos acerca de la esclavitud? Este es un problema social. Y ahí es donde la carta nos apela a nosotros, porque plantea un problema social y nosotros estamos viviendo en medio de esta situación que vivían los cristianos, leyes y costumbres que afectaban la fe cristiana. Pablo dice a los corintios, porque por un solo espíritu, está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, una vez y para siempre en Pentecostés. Yo hago esta salvedad porque hay quienes inventan acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo se bautizó el cuerpo de Cristo allí. Y cuando yo me convertí a Cristo, fui incluido a ese cuerpo que está bautizado en Pentecostés. Esto lo tenemos que tener claro por todo lo que circula por allí. Dice, fuimos todos, en un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Dice, mire, el Espíritu Santo se le da a todos por igual, aunque sea un esclavo o un libre, aunque sea un judío o un griego, a todos se le dio a beber del mismo espíritu. Él tenía bien claro lo que el Señor pensaba acerca de la esclavitud y lo que él tenía como apóstol que transmitir. Cuando escribe a los Gálatas, nos habla de la paternidad de Dios. Él dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya no hay entonces judío ni griego, ni hay esclavo ni hay libre. En el primer pasaje él habló del Espíritu Santo, todos bebimos del mismo Espíritu, por eso el esclavo y el libre es lo mismo, ahora tenemos el mismo Padre. Entonces, y cuando llegamos a Colosenses, dice que habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, no hay diferencia, sino que Cristo es el todo en todos. Si usted suma los tres, habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dice que la obra, claro, hay que sumar los tres en las tres cartas, pero entonces ahí sacamos realmente cuál es la base cristiana con respecto a la esclavitud. Y con respecto a la esclavitud tenemos el mismo Espíritu, tenemos el mismo Padre y estamos unidos por la fe en el mismo Señor, en Jesucristo. Está diciendo que Dios no está de acuerdo con lo que hacía la sociedad romana de esclavizar a la gente. No está de acuerdo. Es lo que divide. Porque el hecho de que tengamos que hablar no de seres humanos, sino de seres esclavos y seres libres, implica que ellos producían una división en la sociedad. En la Iglesia del Señor, hermanos, no hay diferencias raciales, no hay diferencias sociales, no hay diferencias nacionales, no hay diferencias sexuales en el asunto de llegar a Cristo. En ese asunto de llegar a Cristo. Todos estamos unidos en la fe en Jesucristo, por el Espíritu Santo que forma un solo cuerpo y somos todos hijos de Dios.
Esto a nosotros nos parece que esto es una perogrullada en nuestra tierra. Pero hay lugares donde las iglesias se dividen por color. Se dividen por color. Y yo cuando he ido a estos países he dicho abiertamente, esto no es lo que el Señor Jesucristo quiere. No puede ser que tengamos iglesias de negros, iglesias de blancos. ¿Por qué? ¿Por qué un negro no se puede sentar en la iglesia del blanco? ¿Por qué un blanco no puede ir a la iglesia donde están los negros? ¿Cuál es la razón? Pero no solamente eso, hay diferencias sociales también. Hay iglesias locales con diferencias sociales. La iglesia de la clase alta, la iglesia de la clase baja. ¿Por qué? La iglesia tiene que recuperar la pluralidad. Todos nos acercamos al mismo Dios, tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿Qué interesa el color, ni el dinero, ni nada, la posición que nosotros tenemos? Nosotros en una época estábamos construyendo el templo y teníamos 2 servicios a la mañana. Un servicio era, creo que a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana y otro cerca de las 11. ¿Por qué? Porque no nos daba el espacio. Entonces, al no darnos el espacio, se construía un templo más grande y se hacía servicio 1, servicio 2. Vino un matrimonio y muy amable, es un matrimonio de gente mayor, sin hijos, vino, se acercó, conversó, muy amable. Llegaban por primera vez a la iglesia, se sentaron allí y empezaron a venir un domingo, 2 domingos, 3 domingos, al culto, al primer culto, siempre el primer culto. Un día los veo llegar al segundo culto. Por supuesto que era normal. Pero empezaron a venir al segundo culto. Y a mí se me ocurrió preguntarle, yo estaba en la puerta, y se me ocurrió preguntarle inocentemente, ¿qué pasó que cambiaron de culto? No, dice, es que notamos que en el segundo culto la gente tiene mayor nivel. Ahora, yo le aseguro que en nuestra iglesia todos tenemos el mismo nivel, ¿no es cierto? Todos. Pero ellos habían estado observando y estaban buscando a gente como uno. ¿Vio? Gente como uno. Y entonces dijeron, tenemos que estar acá, no acá, porque acá están los pobres. Y nosotros somos de esto. La iglesia, ya claro, la iglesia nuestra es pareja, pero están todos. Usted tiene un profesional, tiene un empresario, tiene un obrero, tiene un peón. La iglesia es eso. Y no podemos, de ninguna manera, violentar esto, que es justamente lo más grande de la iglesia. Lo más maravilloso de la iglesia. El Imperio Romano no quería tolerar a los cristianos porque cuando llegaban a la iglesia se sentaba el tesorero del pueblo junto con el esclavo. Y eso no estaba admitido por los romanos, pero en la iglesia era así. Y ellos sentían que eso alteraba el equilibrio social. ¿Por qué? Porque la sociedad romana estaba edificada sobre la esclavitud. En el Imperio Romano había más o menos 180 millones de habitantes, de los cuales 60 millones eran esclavos. Quiere decir que 1 cada 2 personas era esclavo. Entonces, ¿para qué estaban los esclavos? Para hacer el trabajo. Y el trabajo más duro. 1/3 de la población era esclava. Toda la organización social y económica funcionaba porque había esclavitud. Si los esclavos decían no trabajamos, si hubieran podido decir no trabajamos, se hundía Roma. Y ellos lo sabían. Dependían de la esclavitud. Entonces, eran muy duros con la esclavitud porque sabían que eran una fuerza peligrosa. Los cristianos no podían animar a los esclavos a que se rebelasen. No podían hacer eso. No le podían decir abandone a su amo porque la esclavitud es injusta delante de Dios. Esto derivaría en una tragedia. Habían tenido ya algunas tragedias ellos. Varias tragedias. Varios levantamientos de esclavos. El más famoso es el de Espartaco. Espartaco levantó más de 120.000 esclavos contra el Imperio Romano.
Y si usted tiene presente lo que es el mapa de Roma, él iba desde Sicilia, desde el sur hasta el norte, tomando pueblos. Y llegó un momento que el Senado romano tuvo miedo porque estaba rodeando a Roma. No era una fuerza de segunda categoría. Cuando se reunían eran, porque no nos olvidemos que los esclavos no eran todos ignorantes que traían de África, ¿no? No era eso. Al pueblo que tomaban lo llevaban con esclavos. Dentro de los esclavos tenían gente muy inteligente, tenían profesionales, tenían todo eso, pero estaban allí como esclavos. El imperio tenía mucho miedo por esto, y los cristianos, si hablaban como revolucionarios, diríamos, iban a ser arrasados por esto. Pablo sabe. Y esto nos demuestra una cosa: hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Yo sé que esto lo adquirimos, este conocimiento, con la madurez, ¿no? Con la madurez. Que un muchacho quiere cambiar el mundo, pero yo también quería cambiar el mundo. Yo también quería cambiar el mundo. No pudimos. Mire lo que pasó. Pero si usted nos escuchaba en la década del 60, nosotros íbamos a cambiar el mundo. Yo despedía mi promoción en la escuela secundaria. No tengo el discurso, pero tengo la última frase que dije. Dije, porque nos vamos a encontrar al final de nuestra carrera con un mundo nuevo que nosotros ayudamos a forjar. Mire qué mundo nuevo que tenemos. ¿Se da cuenta? Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que lamentablemente no se pueden cambiar, que dolorosamente no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Reunimos a una cantidad de gente joven de muchas iglesias del país en la ciudad de San Nicolás para hablar con ellos, sobre todo pastores jóvenes, porque estaba saliendo la ley del aborto, para que se hiciera algún movimiento, como para que supiera la gente que una gran mayoría no aceptaba eso. Claro, éramos un grupo de pastores ya viejos, los que llamábamos a los más jóvenes, ¿no? Y les explicábamos que había que dentro de esta sociedad, en alguna forma, había que hacerles saber a las autoridades que muchos estábamos desconformes. Y ¿ustedes saben cuál era la única forma? Bueno, terminaron ellos, no nosotros, sino los pastores jóvenes, armando esos 600.000 personas que se reunieron en la avenida 9 de Julio diciendo no queremos el aborto. Eso paró durante un año el aborto. Porque un diputado comentaba que otro diputado le dijo, con 600.000 personas en la calle, yo no firmo esta ley. Miren ustedes la presión que significa la masa, ¿no? Yo no firmo esto. Ahora, cuando estábamos terminando todo, yo dije al final, pero miren muchachos, tengan en cuenta que el aborto va a llegar. Y a los chicos se les cayeron los brazos, porque ellos creían que esto era una cruzada para ganar la batalla. No se hacen cruzadas para ganar la batalla, sino para dar testimonio, nada más. Dar testimonio. Hay mucha gente que sabe que hay muchas personas que son cristianas y que no aceptan esto. Pero no se puede cambiar, lamentablemente no se puede cambiar. No es que he bajado los brazos, es que trato de ser realista, ¿me entiende? Ser realista. ¿Qué decimos nosotros en nuestra escatología? Decimos que el mundo va a ir de mal en peor hacia Jesucristo. Entonces no pensemos que va a cambiar para ser mejor, porque entonces estamos haciendo una cosa y creyendo otra. Yo sé que el mundo va de mal en peor. Ahora, lo que tenemos es que levantar la voz para testimoniar delante del mundo qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Ahora, ¿que vamos a tener éxito? Ni las leyes van a seguir y el mundo va a seguir la decadencia. Cuando el Señor llamó a Ezequiel, le dijo, en el primer capítulo, le dijo, yo te mando a un pueblo
dura cerviz y empedernido corazón, que no baja la cabeza y que tiene el corazón endurecido. Te pueden escuchar, pero si no te escuchan, ¿por qué? Porque hay una decisión personal. Atención los ultracalvinistas. El Señor está diciendo esto. Dice que hay una decisión personal. Si no te escuchan, siempre sabrán que hubo un profeta. Y la Iglesia testimonia para eso, para que se escuche y para que el mundo escuche lo que el Señor dice, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en aquel momento Pablo no podía hacer un cambio de ningún tipo, pero dijo algo para que en la iglesia no hubiera la injusticia que había afuera. Y Pablo comienza a hablarle a Filemón y le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte como conviene, le está diciendo, mira, yo te puedo dar la orden, te puedo dar la orden, porque tengo esa autoridad. Dice, pero te lo pido por amor que hagas esto. Más adelante va a escribir eso que mencionamos. Lo escribo de mi mano, yo voy a pagar, aunque tú mismo te me debes más, ¿no es cierto? Él marca siempre su autoridad, pero lo hace con amor, lo hace con amor. Pablo está siguiendo otro camino, no ordena, le pide a Filemón, le pide. ¿Por qué sigue este camino? Porque él quiere formar conciencia, quiere trabajar sobre la mente de Filemón. Filemón tiene que tomar conciencia de lo que pasa. Seguramente Filemón no tenía un solo esclavo, tenía muchos esclavos. Muchos esclavos. Y el apóstol Pablo está hablando diciendo hay que tomar conciencia de esto. Le pide, y entonces después de decirle todo esto, usted imagínese la presión cuando él leía la carta, que yo no te lo voy a ordenar, pero te lo voy a pedir por amor, etcétera, etcétera. Tú que eres mi hijo espiritual, todo eso. Después, a lo último, dice, te ruego por mi hijo, y recién ahí da el nombre. Después de hablar todo eso, él dice, Onésimo. Si él hubiera empezado la carta diciendo, te voy a hablar de Onésimo, porque resulta, hubiera sido distinto. Pero ahora le dijo, mira, yo tengo autoridad para esto, para lo otro, te ruego que lo hagas por amor, porque alguien, y dice, mi hijo Onésimo, es decir, que se había convertido. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Nótese los pasos que dio Pablo. Onésimo lo presenta como su hijo espiritual, con un pasado negativo. No dice Pablo, no, te equivocaste, no, dice fue un inútil. Coincido que era un inútil, pero ahora ha tenido un cambio radical. Y Pablo le hace un pedido, se lo pide, no se lo ordena. Le dice, tú pues recíbelo como a mí mismo. No le pide, dale la libertad. Le dice, recíbelo como si fuera yo mismo. Filemón tiene que comprender todo el bien que él puede hacer por amor de Cristo. Todo el bien que puede hacer por amor de Cristo. Y le está enseñando vida cristiana. Le está enseñando cómo debe vivir. Pablo utiliza la forma inductiva y deja que Filemón lo resuelva. Hace un silogismo. Pablo fue redimido por Cristo. Filemón fue redimido por Cristo. Onésimo fue redimido por Cristo. Si Pablo, Filemón y Onésimo han sido los tres redimidos por Cristo, entonces son todos hermanos en Cristo en la fe. Se lo presenta así. No es fácil esto, ¿eh? En la época no era nada fácil.
esta carta es una carta revolucionaria. Imagínense que un romano, porque esta carta se mandaba por otra persona, si la carta llegaba a mano de un romano, Pablo también tenía que cuidarse, estaba preso, tenía que cuidarse lo que decía. Pero dice toda la verdad, pero lo dice con una diplomacia tal que habla a la conciencia de Filemón. Le está pidiendo: tienes que actuar como cristiano. Por encima de todo, no tienes que actuar como amo, sino tienes que actuar como cristiano. Porque quizá, dice, para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses como siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente por mí, pero cuanto más por ti, en la carne y en el Señor. Por mí, pero se va de acá. Por ti, que lo vas a tener presente, le tenés que dar el amor de Jesucristo. Deja entrever lo que sucedió, que eso que sucedió era el propósito de Dios. Dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Quizá, dice, Dios hizo esto para que se salvara. Tiene que olvidar que es un esclavo. Recíbelo no ya como esclavo, sino como hermano. Lo tiene que recibir como hermano y lo tendrá que tener en estima como hermano. Esto es lo que está pidiendo el apóstol. Que para Pablo, para Filemón, Onésimo pase de esclavo a persona, a cristiano, a aquella persona que tiene que amar. Esto presenta también la enseñanza que Pablo da en todas las cartas a los amos. Lo que Pablo le enseña a los amos, esto aparece en todas las cartas. Dice: vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, eso dice en la carta a los Efesios, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, para Él no hay esta diferencia. El Señor es el amo superior. Entonces hay amos en la tierra, ¿no? Pero hay un amo que está por encima de todo, y ambos están sujetos al Señor. Ambos están sujetos al Señor. Daba por tierra la idea romana, daba el estatus de persona al esclavo, en esta carta lo está diciendo, y lo colocaba en pie de igualdad a amo y esclavo, porque eso es lo que enseñaba la fe cristiana. Por supuesto que estas son cosas que a veces pensamos que están lejos de nosotros, pero están cerca de nosotros. ¿Cuántos cristianos hay que están en una posición de poder, en el trabajo o en lo que sea? ¿Cómo se maneja esa posición de poder? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja la posición del otro, el que está al lado? Hay un punto de inflexión que es siempre la relación con el Señor. Y de acuerdo a la relación con el Señor que tenga, tanto el amo como el esclavo, tanto el patrón como el obrero, tanto el jefe como el empleado, ¿no? De acuerdo a esa relación, que es lo mismo que está diciendo Pablo acá, tenemos que aprender a vivirla en una forma cristiana, en una forma diferente. Pablo plantea le plantea un problema a Filemón, el problema de que tiene que resolver un nudo que él ni siquiera se imaginaba, porque manejaba esclavos y a pesar de ser cristiano, para él eso era lo normal. Ahora resulta que se encuentran con una cosa totalmente diferente. Y el apóstol Pablo trata de despertar la conciencia cristiana. Le tiene que despertar la conciencia. Le dice: Filemón, vas a tener que decidir, vas a tener que hacer esto. Vas a tener que tomar una decisión. Tenés que darte cuenta todo el bien que podés hacer en este momento por amor a Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿En qué pensaba? En una comunidad nueva, totalmente nueva, con una forma diferente de pensar y una forma diferente de vivir. La iglesia tiene que ser una comunidad dentro de la comunidad nueva, con una forma diferente de pensar y una forma diferente de vivir. Necesitamos, entienda lo que le voy a decir, necesitamos volver al cristianismo de Cristo. No el cristianismo de la costumbre, no. Tenemos que volver al cristianismo de Cristo. Ir a la esencia del cristianismo, ir a la base misma de la fe. El Señor Jesucristo pensaba en una comunidad nueva, con una nueva forma de pensar y con valores totalmente diferentes. Yo no puedo tener los mismos valores que el de afuera. No puedo. Y no puedo manejarme igual que el de afuera. Tengo un amigo, es un íntimo amigo. Tengo dos íntimos amigos, uno en la Argentina y otro en el Perú. Le voy a hablar de mi amigo peruano en el Perú, como dice el verso de Vallejo. Mi amigo peruano en el Perú, ¿no? Mi amigo peruano es un empresario de nota, muy importante. 2 años fue el empresario del año en el Perú. Usted sabe que están las revistas que hacen esto y se sacaron como el empresario del año. Y es un hombre que conoce de negocios como ninguno y tiene una facilidad para hacer esto. Ahora, él tenía, como hay en el Perú, bajan las chicas jóvenes de la sierra, y van y se emplean como criadas, como empleadas en la casa, ¿no? Y en muchos casos son maltratadas, Yo vi que él tenía también esas empleadas, pero vi que cuando llegaban era muy distinta de cuando se iban, porque él hacía todo lo posible porque esa persona pudiera avanzar. Y no solamente le pagaba lo que correspondía, sino que además la animaba a que estudiara. Y le decía, yo pago lo que sea necesario, pero anda y estudia. Y le pagaba para que estudiara. Y le daba el tiempo para que estudiara. Y a una de ellas hizo todo eso, y cuando llegó al final y se recibió, le dijo, ahora te voy a emplear. Y la sacó de su casa. Y buscaba eso. La trataba como persona. Mientras que los otros lo hacían comer allá, él la sentaba a la mesa. ¿Por qué? Porque era una persona. Por supuesto que tuvo muchos empleados y muchas personas hasta que ya a cierta edad dejó su empresa. Se despidió, la vendió y se fue. Al año siguiente, 2 años después, mi esposa me va a corregir después, un día la hija de él le dice, papá, te invito a comer tal día, tal lado. Entonces él le dijo, bueno, y tomó nota de que tenía que ir. Cuando llegó el día le dijo, mira, no puedo ir. Y dice, papá, hoy tenés que venir, lamentablemente, tenés que venir. Bueno, me dijo, sí, algo está. Cuando llegó, estaban todos los empleados que él había tenido, todos, que le hacían un homenaje, porque nunca tuvimos un jefe como él. Yo lo estimo porque este es un cristiano, y es un cristiano honesto. Y es un cristiano verdadero. Había pasado el tiempo y todos ellos venían a decirle gracias. Esto es testimonio, hermano. El testimonio pasa por ahí. No demos vueltas sobre esto. Así como él decía, tengo empleados cristianos que son una maravilla.
porque cumplen. Los empleados también vieron que él, en un lugar de poder como el que tenía, y con la importancia en lo económico que tenía, sin embargo, había buscado para ellos lo mejor, y les había dado a ellos lo mejor. Y se lo quisieron decir después que todo había terminado, cuando cada uno estaba en su casa ya. Se reunieron para decirles gracias. Y llamaron a la hija y le dijeron, tal día vamos a darle una cena a tu papá. ¿Por qué? Por lo que él ha sido para nosotros. Creo que algunos dicen, pero puede ser, el cristiano puede estar en cualquier lugar. Puede trabajar como abogado. Una vez me preguntaron, ¿puede ser abogado una persona? Sí, puede ser abogado, puede ser médico, puede ser militar, puede ser lo que quiera. Lo que tiene que ser es, en primer lugar, un cristiano. Un cristiano. Y por supuesto que va a ser difícil, porque siempre es difícil. Mis hermanos, en este momento, nosotros estamos viviendo en una sociedad que cada vez se aleja más de los principios de Dios y cada vez ataca más a los principios de Dios. De repente nos señalan y dicen, son homofóbicos, ¿no es cierto? Seguramente a usted se lo dijeron. No. Ellos son cristofóbicos. Es distinto. Yo digo, no, pongamos las cosas en su lugar. Ustedes son cristofóbicos. Yo no soy. Yo no acepto la homosexualidad, pero no salgo a matar homosexuales. Y conté acá de una persona, creo que vino a nuestra iglesia, no lo conté para los pastores, que vino a nuestra iglesia y fue recibida. No fue aceptado el pecado, pero fue recibido el pecador. Fue recibido el pecador. ¿Por qué? Porque no soy homofóbico, porque no somos homofóbicos. Pero nos quieren poner eso. Y yo digo, no, pero tenemos una forma de pensar que tiene que ser respetada. Y nosotros respetamos eso. Esta sociedad está haciendo retroceder al mundo. Y yo les digo, hermanos, piensen bien, tengan cuidado con lo que está pasando. No nos enganchemos con ninguna de las ideologías en boga, ninguna. Todas las ideologías hacen retroceder al mundo. No nos enganchemos con eso, porque hay una tentación tremenda en la gente cuando ve las ideologías. Las ideologías son sistemas cerrados de pensamiento, cerrados absolutamente. Son casi, se adhiere con fervor religioso. Nosotros estamos allí. Tenemos que tomar distancia intelectual de todo eso, analizar, porque cada una tiene sus fallas, cada una tiene sus problemas. Y lamentablemente, cuando se llega a situaciones como esta, donde nosotros hablamos de una grieta que nos divide a los que están de un lado de los que están del otro, los cristianos no podemos estar ni de un lado ni de otro. Yo hace unos años venía un periodista a la iglesia, se sentaba en la primera banca y me escuchaba. Me escuchaba un domingo, me escuchaba 2 domingos, me escuchaba 3 domingos, y después un día vino y dice, mire, quiero hablar con usted. Dice, yo no logro saber, ¿qué es usted, de izquierda, de derecha? ¿No? Y yo digo, yo soy de arriba. Entienda que yo soy de arriba, no soy ni de izquierda ni de derecha. ¿Por qué? Porque miro la sociedad y la miro a través del lente de la Biblia, de la palabra de Dios, y veo lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene toda la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios la está puesta a nuestra disposición para que pensemos, para que razonemos. El paganismo en decadencia en Grecia hizo retroceder al mundo. El cristianismo lo hizo adelantar. Esto es lo que no saben estos señores que despotrían contra el cristianismo. El cristianismo terminó con la decadencia de Roma y de Grecia y puso al mundo en cuarentena durante la Edad Media, y surgió un mundo diferente. Usted piense que en aquel momento se practicaba la homosexualidad, la pedofilia, todo esto era legal, todo esto era legal. ¿Cómo se revirtió el asunto? Con cristianos. Y los cristianos vinieron desde abajo.
Y esos cristianos que vinieron desde abajo, empezaron a trabajar desde abajo y dieron vuelta al Imperio Romano. Constantino sintió la presión de los cristianos, eran los únicos éticos que le quedaba. Y entonces dijo, vamos a permitirle que sigan, porque estos son los únicos que sirven. No porque él se haya convertido al cristianismo, en todo caso trató de estropear el cristianismo, trató de estropearlo. Pero él se dio cuenta que allí había una fuerza moral, que era lo que le faltaba a todo el imperio. Esa fuerza moral la tenían ¿quiénes? Los cristianos, los que venían de abajo, los que se reunían y se sentaba el esclavo con el libre. Entonces eso es lo que trajo el cambio en nuestra sociedad occidental. La sociedad occidental tiene una gran deuda con los cristianos, una gran deuda. Los primeros que pusieron un leprosario en el mundo fueron los cristianos. Los primeros que fundaron una escuela de enfermería fueron los cristianos. Los primeros que tuvieron una escuela de cirugía fueron los cristianos. Los cristianos hicieron todo eso. Si no, el mundo sería una cosa diferente. Le tendría que agradecer esta sociedad a los cristianos muchas de las cosas que está disfrutando, porque son fruto de lo que los cristianos hicieron. Tenemos que mirar para atrás para saber que ha habido grandes hombres cristianos que cambiaron realmente la sociedad. Y tenemos que mirar para adelante y decir, nosotros tenemos que ser como esos hombres. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados en la verdad. El Señor se dio a sí mismo para formar, para redimirnos de toda iniquidad, purificarnos y formar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Nosotros tenemos que ser ese pueblo propio celoso de buenas obras. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes. El cristiano está para anunciar las virtudes del Señor. ¿Saben qué? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los cristianos del principio? Ellos tenían un sentido épico de la fe. La fe era una epopeya. Y pagaban con la vida si era necesario para cumplir eso. Nosotros, perdónenme, voy a usar un término que utilizan los comunistas, nosotros nos hemos aburguesado. Creemos que el asunto es venir a la iglesia todos los domingos. Todos tenemos que venir a la iglesia todos los domingos, todos. Pero ahí no está la misión. La misión está de la puerta para afuera. Y ahí es donde se ve el cristiano. Ahí es donde tenemos que empezar a influenciar. Ahí es donde tenemos que hacer algo por esta sociedad. Esta es nuestra patria. Nos guste o no nos guste, el Señor nos puso acá. Acá. Cuando el Señor nos pone en un lugar, nos pone para hacer bendición. Le dijo a Abraham, y serás bendición. Cada uno de nosotros tiene que ser bendición a esta nación. Bendición. ¿Y cómo vamos a hacer bendición? No embanderándonos con tal o cual, sino levantando la bandera de Jesucristo y mostrando realmente cuáles son las fallas y cuáles son las grandezas que Jesucristo nos ha dado, porque somos un pueblo riquísimo por la gracia de Dios. Entonces, cuando saquemos todo eso y cuando nosotros nos atrevamos a ir adelante y a pagar el precio de ser cristiano, porque vamos a sufrir, porque vamos a ser perseguidos, porque muchos van a pagar con su vida, cuando hagamos eso, entonces la sociedad va a recibir el impacto de que acá hay gente que tiene un mensaje totalmente diferente y muchos van a venir a Jesucristo. La sociedad no se va a salvar, no se va a salvar. Pero muchos van a encontrar a Jesucristo. No podemos cambiar la sociedad, pero dentro de la sociedad tenemos que ser un pueblo diferente, activo, heroico, que salgamos de los templos y gritemos desde las azoteas, como dijo el Señor, desde las azoteas. Las azoteas, ¿sabe qué era? El internet de aquella época. Cuando alguien tenía que decir algo, subía a la azotea y gritaba. Era lo máximo que podía hacer. Nosotros tenemos mucho más que eso. Usemos todas las herramientas para la gloria de Dios. En un rato seguimos con la segunda parte.